invisibles. ¿Quién es el que introduce las estrellas errantes en la iglesia? Es Satanás. En Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39, Jesús dijo: las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. El texto también denuncia que esas estrellas errantes mezclan la verdad con el error. Esa es una estrategia de Satanás antiquísima. La ha usado por todas las generaciones y la usó por la ocasión en que engañó a Eva. Mezcló la verdad con el error. ¿Podría alguien tener alguna duda de que las 7 estrellas están simbolizando a los pastores? En la página 140 del libro Profetas y Reyes leemos: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. En la época de los pioneros, un joven pastor muy prominente, muy destacado, llamó la atención del pastor James White, Jaime White, el esposo de la hermana Elena de White, y realmente él manifestó la admiración que tenía por este pastor de apellido Cartwright. Y él iba muy bien y, digámoslo, en un espacio de algunas décadas, tuvo unos bajones, pero volvía y se levantaba. Y en una ocasión de una de esas levantadas, acerca de una de esas recuperaciones, hay un registro en la biografía, el volumen 3, la biografía que escribió el nieto de ella, de la hermana Elena de White, Arthur Lacy White, donde ella expresa su satisfacción por haberlo recuperado, y ahora él era un gran evangelista, un gran expositor y era un gran hombre de Dios. Pero él tenía un problema porque algunos errores y algunos defectos que tenía eran de manera estricta reprendidos a través de la pluma inspirada del testimonio de Jesús. Y él se volvía contra la mensajera, como lo hicieron tantos en la Biblia, se vuelven contra el mensajero. Y en medio de toda esa situación, esta estrella, un día que fue admirada por su brillo, se apagó en las tinieblas y finalmente Cartwright apostató. Bueno, esto ha acontecido varias veces. Por ahí tenemos a Desmond Ford, es uno de ellos, y podríamos mencionar a otros, pero esto continuará aconteciendo y se incrementará esta caída de las estrellas brillantes que se apagarán en las tinieblas durante la última tribulación, la apostasía omega. Muy bien. En las escenas finales de la historia de esta tierra, dice Manuscripts Released, significa manuscritos liberados, volumen 13, páginas 379 a 381, dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Él, Dios, ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel. Obvio que dentro de esos hombres en nuestra iglesia, que Dios ha honrado grandemente, están pastores con responsabilidades administrativas, con responsabilidades de ministros de rebaños de Jesús, un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado, bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error.
y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Con la Biblia en la mano, Desmond Ford en Glacier View, delante de una asamblea de pastores, intentó hacer exactamente lo que acabamos de leer. Y en aquella ocasión no fueron aceptadas sus teorías y sus imaginaciones acerca de querer demoler la enseñanza del santuario celestial y del ministerio de Jesús en el santuario celestial, del juicio investigador, etc. Y finalmente este señor se le fueron retiradas sus credenciales y finalmente pasó a la apostasía, pero esto volverá a acontecer. Muy bien, vamos a tener en cuenta que el libro del Apocalipsis como un todo fue enviado a todas las 7 iglesias. Esa expresión, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, de Apocalipsis 1:4, lo reconfirma. Vuelvo y lo repito, hablando de para quién va el libro del Apocalipsis, el mismo Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Apocalipsis 1:4. Solo que en el versículo 11, el mismo Jesús le da la siguiente orden. Escribe en un libro lo que ves. ¿Recuerdas? Todo el libro del Apocalipsis fue escrito con los verbos. El apóstol Juan usaba los verbos ver y oír en el pasado. Vi y oí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi una bestia que surgía del mar. Vi y oí y vi. Por eso se llama revelación. Fue una revelación directa. Apocalipsis significa revelación. Pues bien, el mismo Jesús le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le hace la lista. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe lo que ves y envíalo a esas 7 iglesias. Literalmente, es verdad, esos mensajes, todos los mensajes y todo el contenido del libro, todo el libro del Apocalipsis era para las 7 iglesias que estaban allí en aquella época en Asia. Ahora, a pesar de que el libro es enviado como un todo a todas esas iglesias, también es enviado para los 7 períodos de la iglesia cristiana, que ya habíamos mencionado eso. Ahora, un detalle interesante. Casi todos los cristianos, por no decir todos, que murieron antes de 1844, nunca comprendieron toda la simbología completa del libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis. Es un detalle muy interesante. Perdón. Perdón. Ahora, así como aquel pastor que me dijo que era una sorpresa para él, que eso no se lo habían, y era un pastor que ya tenía casi 20 años como pastor distrital, no voy a mencionar ni el país, ni la ciudad, por respeto. He encontrado a muchas ovejas que no tenían la mínima idea de que el mensaje específico
de cada una, el mensaje específico, cada uno de los 7 mensajes específicos, en primer lugar, eran para el pastor. Muy bien. En la Biblia, en casi todas las Biblias en español, hay unos subtítulos encima a lo largo de toda la Biblia, hay títulos y subtítulos, podríamos llamarlos así, y específicamente en los 7 mensajes a los 7 ángeles de las 7 iglesias que habían en Asia y a los 7 periodos de la iglesia hasta los días de hoy, en las Biblias se ha colocado un título incompleto. Y ese título incompleto, por ejemplo, dice el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Filadelfia, el mensaje a la Odisea. Ese título está incompleto porque solamente toman en cuenta el versículo 4 del capítulo 1, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y el versículo 11, donde el mismo Jesús dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y también tiene mucho peso el hecho de que todos los 7 mensajes terminan de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero casi todos pasan por alto la forma pero tan clara en que comienza la primera línea, la primera frase de cada mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2.12. Salte 1. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2.8. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. 2.18. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 3.7. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. 3.14. Un gran estudioso, grandes estudiosos de nuestra iglesia no habían reparado en eso, y cuando leyeron el libro, algunos me dijeron, increíble, ahí está. Yo lo leía y lo estudiaba, e inclusive los pastores hacen esto, aplican el texto desde sus púlpitos únicamente para las ovejas, para los miembros, pero no para sí mismos. Vi un video de un pastor, Steve Wolbert, un video en inglés. Steve Wolbert, el pastor él era judío y leyó El Deseado de Todas las Gentes, se hizo pastor adventista del séptimo día, ya tiene un ministerio de alrededor de 3 décadas más o menos en la iglesia, o casi 3 décadas, y él es el director de White Horse Media, director y orador de White Horse Media. Él en un sermón sí aplicó el mensaje a sí mismo, tengo que reconocerlo. Pero por lo general, en las predicaciones los pastores lanzan, y algunos con un poco de falta de amor y un poco de falta de tacto, los reproches que Jesús hace en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, 16, 15, contra los miembros de la iglesia, y no se los aplican a ellos mismos. Ahora vamos a recordar, vamos a dejar bien claro, estamos haciendo esto a manera de clase, y es muy lindo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a recordar que Jesús es el autor de los 7 mensajes, y él utiliza 15 títulos o nombres o títulos o características mejor para referirse a sí mismo,
al comienzo de cada uno de los 7 mensajes. Si sumamos todas las identificaciones de cada uno de los 7 mensajes que identifican claramente a Jesús, encontraremos que son 15 características o 15 títulos. Bueno, voy a leerlos. Número 1. Esto está en Apocalipsis 2.1, 2.8, 2.12, 2.18 y 3.1, 7 y 14. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, primera, es Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, segunda, es Jesús. Tercera, el primero y el postrero, el alfa y la omega, ¿no? Es Jesús. Cuarta, el que estuvo muerto y vivió, es Jesús. Quinta, el que tiene la espada aguda de 2 filos, es Jesús. El Hijo de Dios es Jesús. Séptima, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es Jesús. Octava, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es Jesús. Novena, el santo es Jesús. Décima, el verdadero es Jesús. Onceava o 11ª, el que tiene la llave de David es Jesús. 12ª, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es Jesús. 13ª, el amén es Jesús. 14ª, el testigo fiel y verdadero es Jesús. 15ª, el principio de la creación de Dios es Jesús. Esto es algo que como pastor, a los que son pastores quiero decir, debería conmoverlos hasta las lágrimas, porque Jesús está enfatizando el hecho de que es Él con todas esas características para dirigirse de manera particular e individual a cada pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y obviamente que abarca todos los millones de pastores que hay a nivel mundial en el mundo evangélico. ¿Cómo deberían de reaccionar cuando ellos leyesen y entendiesen los reproches de Jesús y los consejos, las orientaciones que Él les da en el mensaje, por ejemplo, a la Odisea? Humildemente, deberían ser sumisos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7. Deberían creer, deberían arrepentirse. Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero tristemente, la actitud de la gran mayoría es exactamente lo que Jesús denuncia en el reproche. No, eso no es para mí. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa que Jesús me pueda ofrecer tengo necesidad. Ese revestimiento de justicia propia, de autonomía, de independencia, eso sí que es doloroso, realmente duele. Un detalle adicional, es increíble que las iglesias, esas 7 iglesias que estaban allí, y por cierto las ruinas todavía están allí en los lugares donde estaban esas 7 iglesias en Asia. Hoy en día entiendo que ese territorio pertenece al país de Turquía. Es increíble que las iglesias como iglesias tenían las características espirituales, el pastor y los miembros de iglesia, ¿ok? De los pastores y de los miembros de iglesia de cada uno de los 7 períodos. Eso es increíble. Un detalle para tener en cuenta. Muy bien, vamos a hacer una lista y a recalcar la secuencia que Jesús utilizó para el contenido de los 7 mensajes. Vamos a ver una secuencia que se altera 1 o 2 veces, pero prevalece en los 7 mensajes.
Yo conozco tus obras. Es lo primero que Jesús dice en cada uno de los mensajes. Así comienza Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras, 2.9, yo conozco tus obras, 2.13, yo conozco tus obras, 2.19, yo conozco tus obras, 3.1, yo conozco tus obras, 3.8, yo conozco tus obras y 3.15, yo conozco tus obras. Vamos a concentrarnos primero en el pastor. Jesús es Dios y absolutamente todo Él lo conoce y lo sabe. Deberíamos entender que estamos en la presencia de Dios. No hay, dice el testimonio de Jesús, no hay ni siquiera un clamor de un alma necesitada del amor, del poder de Dios. No hay un clamor que pase por alto para el oído divino. Si dice eso de un clamor, ¿qué decir de las obras y absolutamente todo lo que hacemos, lo que omitimos, lo que dejamos de hacer, lo que cumplimos, lo bueno que hagamos? Claro que lo conoce. Muy bien, vamos a ver la secuencia. Además de que deja claro que conoce las obras de los pastores y las nuestras, digámoslo así, que es como un pedestal, es como un cimiento, una fundación, una base sobre la cual Él construye cada uno de los 7 mensajes. En esa base, yo conozco tus obras, Él reafirma su autoridad divina para dar el diagnóstico de la espiritualidad de cada uno de los pastores. Es verdad, de esas iglesias de allá de Asia, pero también de los 7 períodos de la iglesia cristiana hasta esta adventista del séptimo día. Y en esa secuencia después siguen elogios preciosos, solamente para 6 iglesias, las 6 primeras. No hay ningún elogio para los pastores y para las ovejas, y esto casi que me hace llorar. No hay ningún tipo de elogio para nuestra iglesia. Las 6 anteriores sí tienen reproches. 5 iglesias tienen reproches, excepto Esmirna y Filadelfia. Todo tipo de reproches, unos más graves que otros. En la secuencia siguen orientaciones de la sabiduría divina. En la secuencia siguen consejos específicos y perfectos, porque todo consejo de Dios es perfecto. Jesús es perfecto porque Él es Dios, el mejor consejero del universo. En la secuencia siguen soluciones para restaurar a los pastores y a las ovejas de sus pecados y errores en el caso en que se aplica. En la secuencia siguen promesas maravillosas, estimulantes, para llenarlos de entusiasmo, de ánimo, de coraje. Muy bien, en la secuencia siguen advertencias, excepto para Esmirna y Filadelfia. En la secuencia, todos los 7 mensajes terminan con 2 características: el surgimiento de un nuevo remitente y el surgimiento de un nuevo destinatario. Vamos a estudiar ahora las palabras poimen y poimaino. Vamos a estudiar esas 2 palabras. Con permiso, tomamos más un poquitito de agua. Vino un detalle a mi mente.
En estos títulos que tienen las Biblias, vamos a concentrarnos en los títulos de los capítulos 2 y 3, donde están los 7 mensajes. Por lo menos debería decir, por ejemplo, Apocalipsis 3.1, el título que tiene encima, que fue añadido por el ser humano, ¿ok? Eso no está en el original. El mensaje al pastor de la iglesia de Sardis y a los miembros de la iglesia. Eso sería un título más justo. Vamos pues a Poimen y Poimaino. La Biblia Reina Valera de 1960 excluye el término pastores en el texto de Judas, versículo 12, vertiéndolo de esta manera incompleta. Aquí está la Reina Valera del 60. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No coloca, no utiliza la expresión pastores, la omitió. Lo grave es que esa situación también la encontramos en las versiones de la Reina Valera de 1559, 1602, 1858, 1862, 1865, 1909, 1995, 2000 y 2004. Y eso debería preocuparnos, porque quita de la mente la expresión pastores. Pues